Soy Sisi Montilla y tengo 50 años trabajando en el sector cultural, no solo en México, sino en toda América Latina y en España. Y pues mi trabajo principalmente ha sido de análisis de indicadores, creación de sistemas de información y últimamente, en estos últimos 10 años, muy enfocada al desarrollo cultural. ¿Habías imaginado un escenario de esta magnitud? ¿Cómo lo describirías? Jamás hubiera pensado que una enfermedad, un virus, que es una cosa tan pequeña, causara un daño tan grande. ¿Cómo has vivido y vives la pandemia a nivel personal y profesional? ¿Qué cambios han ocurrido y cómo los has enfrentado? Pues en principio, al comienzo del año que no existió, que es como yo llamo el 2021, el 2020, perdón, nos encerramos literalmente, encerrados. Creo que eso fue un cambio brusco porque somos personas que trabajamos con la gente, que nos gusta estar con la gente, y encerrarte y no tener contacto con nadie es muy duro. Luego, finalmente terminas aprovechando la tecnología y empiezas a generar relaciones de otro tipo a través de estos medios maravillosos. Y finalmente, en mi caso en particular, a mí me sirvió para ponerme a leer más, para ponerme a escribir, que tenía mucho tiempo pensando que tenía que escribir y no lo había hecho, y para analizar mucho lo que estábamos haciendo. Y sí, desde el punto de vista profesional, digamos, ha sido complejo porque, como te decía, mi trabajo ahora en estos últimos 10 años han sido más de desarrollo cultural, mucho contacto con las comunidades, y ahí sí se generó pues una brecha fuerte porque no era tan fácil y finalmente fue imposible moverte hacia otros lugares, ¿no? Hablando de impactos económicos, sociales, políticos y por supuesto culturales, ¿qué cambios a corto, mediano y largo plazo identificas para el sector cultural? Bueno, finalmente a corto plazo, muy corto plazo, hemos vivido de una manera muy directa la falta de estructura y estrategias para monetizar la oferta cultural en los medios, en las redes, en línea, pues digamos. Entonces, en ese primer momento, ese golpe, descubrir que no toda la gente tenía la capacidad, el conocimiento y la habilidad para sacarle provecho a la tecnología, fue muy duro, bueno, a mí me sorprendió mucho. Particularmente me sorprendió mucho porque yo soy una adicta a la tecnología y tengo muchos años trabajando con tecnología y yo creo que todo el mundo hace lo mismo y ya me di cuenta que no. Entonces ese fue el primer choque, ¿no? Luego, como te digo, con el trabajo de desarrollo comunitario, el siguiente choque fue decir, bueno, ¿y ahora cómo hacemos para que estas comunidades puedan seguir poniendo a circular sus contenidos culturales, lo que hacen? ¿Cómo hacemos para que no dejen de producir su música, sus danzas, su artesanía, su gastronomía? ¿Y cómo haces para poner eso en línea, ¿no? En el caso de la gastronomía es prácticamente imposible, ¿no? Hasta que tengamos un botoncito de rascahuele que por lo menos te permita recibir el aroma de lo que se está cocinando, ¿no?
y cuando lleguemos a la teletransportación, que puedas pedir ya no vía Rappi ni Uber, sino vía tu computadora, que te manden un mole poblano a tu casa por la computadora. Imposible. Pero ahí nos dimos cuenta de otra cosa interesante, que fue que muchas de estas comunidades, sobre todo en San Luis, son comunidades que tienen muchos familiares que viven en Estados Unidos. Y son comunidades que tienen en sus manos equipos de teléfono incluso más sofisticados de los que uno mismo puede tener. Y entonces dijimos, bueno, digamos que aprovechen eso, ¿no? Y bueno, de ahí surgieron algunas políticas públicas en el Estado, acordes, digamos, para responder a este tipo de situaciones. Digamos que esto fue como a mediano plazo, y pensar cómo ayudar a estas comunidades a solventar lo que cada vez que hacían una fiesta y recibían visitantes y podían poner a circular sus productos culturales, recibiendo una remuneración a cambio, cómo hacer para resolver eso, ¿no? Ahí nos quedamos en ese dilema, trabajando y buscando soluciones. Y ya a largo plazo, en el estado de San Luis, sí se trabajó con algunas estrategias. Nos dimos cuenta también de la capacidad que tienen las comunidades para salir adelante, y con el apoyo de las instituciones logramos ayudar un poco más, ¿no? El espacio público es el lugar preponderante para la producción, interacción y recreación cultural. ¿Cómo ha afectado y afectará la pandemia al espacio público? ¿El espacio privado se convertirá en el lugar para generar nuevas relaciones entre públicos y manifestaciones culturales? Fíjate que yo creo que una de las cosas que hay que trabajar, y seguramente ya habrá gente trabajando en eso, es en la reconceptualización de muchos términos, ¿no? El espacio público, como nosotros lo concebimos, obviamente que dejó de ser el espacio donde se generaba el intercambio, ¿no? Y dejó de serlo porque finalmente todo el mundo tuvo que encerrarse. Hablando del inicio de la pandemia y de prácticamente todo el año 2020, ¿no? Entonces los teatros vacíos, cerrados, los cines, las plazas públicas donde se hacían conciertos, etcétera, cerrado todo, ¿no? Y cerrado todo de tal manera que nadie veía la posibilidad de hacer nada en esos espacios, ¿no? Justamente por el miedo del contagio y por todas las medidas sanitarias de la sana distancia, etcétera. Pero, como te decía, yo creo que esto trajo cosas buenas y cosas malas, ¿no? El espacio privado dejó de ser el espacio privado y comenzó a convertirse en el espacio público, ¿no? Porque de repente, particularmente los que somos maestros, nos encontramos con que todos los alumnos estaban adentro de nuestra casa. Entonces creo que ese trabajo, digamos, de reconceptualización es importante. Y es importante porque, no solo porque, bueno, por esto que digo, este cambio de esta concepción de público-privado, sino también porque ahí cambia la interrelación, la vinculación, los lazos que generas, etcétera. Y empezaron a suceder cosas interesantes. Por ejemplo, me tocó saber de unos amigos teatreros que pidieron en España, en la Gran Vía, pidieron permiso en la tienda de Zara y montaron una obra de teatro en una vitrina. Ellos dentro de la vitrina y el público que iba pasando por la calle, con la posibilidad de apreciar ese performance de esa manera, ¿no? Por ejemplo, también tuve la oportunidad de ver una obra de teatro japonesa donde los actores están adentro de un biombo de madera circular que tiene ventanitas y los actores están adentro y la gente está afuera
mirando por una ventana, ¿no? ¿Lo digital se impondrá a pesar de no ser accesible para toda la población? Se impuso a la fuerza, como todas las imposiciones, ¿no? Pero la tecnología es un tren que avanza a una velocidad tan grande que o te subes o te quedas. Y cuando te quedas, tratar de subirte después es muy costoso y es muy difícil, ¿no? No digo que sea imposible, no es imposible, pero es mucho más difícil que si como niño, por ejemplo, que naciste en esta era, ya vienes con tu chip incorporado de lo digital, ¿no? Si no tienes ese chip incorporado, pues a mucha gente le cuesta muchísimo trabajo eso. Esa imposición, digamos, pues obligó a mucha gente a ponerse las pilas, literalmente, o sea, empezar a estudiar, a analizar, a buscar, a aprender. Y en el caso, fíjate, ahí sí, en el caso de las políticas públicas, yo creo que particularmente en San Luis dimos una respuesta muy rápida a esto porque nos volcamos todo el programa de capacitación a la transferencia de tecnología. O sea, y convocamos artistas, productores, gestores, promotores, bibliotecarios, mediadores de salas de lectura, convocamos a todo el sector, dimos alrededor de unos 15 talleres de transferencia de tecnología y sobre todo pensando en cómo enseñarle a la gente a sacarle provecho al equipo que tenía, no a un equipo sofisticado que tuviera que ir a comprar algo y que le costara más dinero. No, ¿qué teléfono tienes? Y con tu teléfono te voy a enseñar a sacarle provecho a eso. Y creo que en ese sentido, pues fue positivo la posibilidad que tuvimos de capacitar a la gente. ¿Se va a imponer lo digital y va a dejar de haber actividades presenciales? No. Va a pasar lo mismo que ha pasado cada vez que surge una nueva posibilidad de crear, de vincularte, de articular relaciones. Es como cuando surgió la televisión, cuando surgieron los libros, los lectores electrónicos. Siempre ha habido el temor de que estas nuevas tecnologías desplacen o hagan desaparecer lo que había antes, pero no, eso no sucede. Conviven y creo que, y de hecho lo hemos podido ver, no solo conviven, sino que ahora se está trabajando de manera híbrida. Hay muchísima gente en la música, en el teatro, en las artes visuales, que ha comenzado a trabajar utilizando la tecnología y la presencialidad al mismo tiempo. Y creo que eso enriqueció de alguna manera también este mundo, pues, del arte, de la cultura, de la creación, ¿no? ¿Se están creando nuevas formas y modelos de creación, producción, difusión y gestión entre audiencias y artistas, gestores y creadores? Ahora, de hecho, el sector cultural está presionando a la tecnología, a los tecnólogos, a los desarrolladores, para que hagan cosas mejores. Esta posibilidad, digamos, de trabajar de las dos formas, en presencial y en digital y en virtual, digamos, eh, ha sido, ha sido pues súper ventajoso en el sentido de que alcanzamos públicos que no teníamos, podemos trabajar con gente con la que antes no podíamos y tenemos la posibilidad de generar contenidos de otro tipo y generar vínculos de otro tipo. Yo acabo de tomar un taller con un chef venezolano desde la isla de Margarita y tomamos un taller por WhatsApp, porque por ejemplo, en Venezuela hay muchos problemas con la internet. Entonces tomamos un taller por WhatsApp, ni siquiera por Zoom, ni nada, por WhatsApp. Y fue una experiencia increíble en donde teníamos el contacto directo con el maestro, él grababa su video y lo mandaba inmediatamente por el WhatsApp
haciendo lo que estaba preparando, y los alumnos estábamos en el mundo entero, porque había 300 personas inscritas del mundo tomando ese taller y estableciendo otras relaciones con gente que no conocías, con gente que no tiene, a lo mejor no tenías la posibilidad de encontrarte, ¿no? Entonces creo que sí, se están generando nuevas formas de producir y nuevas formas de circular contenidos y nuevas formas de vincular públicos con creadores, productores, promotores, gestores, etc. En México el impacto económico de la pandemia está siendo demoledor. ¿Qué alternativas propones ante la precarización del sector cultural? Ha sido demoledor. Sabemos de gente, de amigos, músicos, compañeros que bueno, se quedaron literalmente en la calle, ¿no? Hemos visto cómo mucha gente ha tenido que cambiar radicalmente su modus vivendi. Pues una de las cosas que podría hacerse tendría que ver justamente con las políticas públicas y el diseño de otro tipo de estrategias desde las autoridades, desde las instituciones. Generar otro tipo de plataformas, buscar la manera de que estas personas que están, digamos, de alguna manera con un hándicap para poder seguir ejerciendo su profesión, tengan esa posibilidad de obtener un recurso, una remuneración por su trabajo, incluso a través de estas vías digitales, ¿no? Pero eso es una cosa un poco bastante más compleja. Incluso creo que ahí tendría, por ejemplo, que intervenir en el pago de lo que son las regalías con las grandes plataformas que distribuyen contenidos, que eso no se ha hecho y o sea, ganan muchísimo dinero las plataformas y no los creadores, ¿no? Entonces yo sí creo que allí la alternativa no es ni siquiera lo que se me ocurra a mí como gestora, es lo que yo creo que tendríamos que hacer desde la institución para establecer ciertos criterios legales, jurídicos y de presupuesto que ayudaran de alguna manera a equilibrar este desastre económico que ha habido en el sector, ¿no? ¿Cuál es tu opinión de la respuesta y formas de abordar los impactos de la pandemia de los gobiernos federal, estatales y municipales en México? Bueno, creo que en un primer momento la reacción del gobierno federal específicamente fue una reacción de salvamento, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, tomo el presupuesto y lo distribuyo de la manera que se pueda entre la mayor cantidad de gente, ¿no? Creo que ese primer momento de salvamento ayudó a mucha gente, pero dejó por fuera a mucha gente también. Y finalmente, creo que esa no es una respuesta adecuada porque no hay un presupuesto que aguante una medida de ese tipo. Creo que es un error. Creo que esto no genera estructura y digamos una estructura que le dé sostén a esta política pública, ¿no? Y creo que no se ha trabajado, no se ha analizado, no se ha reflexionado sobre eso para diseñar otro tipo de políticas públicas que sí tenga capacidad de sostenibilidad. Y los municipios realmente no tuvieron la capacidad de responderle a este problema. No la tuvieron. Sin embargo, te voy a decir una cosa, a mí me impresiona mucho y me encanta, porque creo que eso es lo natural y eso es lo correcto, digamos. Cómo las comunidades resilientes salieron adelante con todo lo que pudieron y resolvieron a su manera, con sus capacidades,
con sus posibilidades, con su creatividad, resolvieron mucho más de lo que había resuelto las instituciones municipales. ¿Conoces alguna experiencia que sea ejemplo de política cultural en el contexto actual? Fíjate que tengo mucha relación con la gestión cultural en España, particularmente en Barcelona. Y hay un movimiento y hay un grupo allí muy interesante que sí ha generado una política pública que yo creo que puede ser una, digamos, que funcione para generar esto que decíamos antes, ¿no? Sostenibilidad. Este grupo trabaja directamente con las instituciones y son promotores y gestores culturales que están constantemente innovando, no solo en la creación, sino en los recursos, ¿no? Y en los medios. Generaron un espacio en donde han puesto a la orden de la gente toda la tecnología posible, equipamiento, etcétera, y están trabajando allí para darle a la gente la posibilidad de estos contenidos híbridos y cómo ponerlos a circular. Y allí el recurso del Estado, en lugar de haber sido dado directamente a los creadores, ha sido dado para generar esa estructura, para apoyar la generación de la estructura, ¿no? Creo que eso es inteligente. Incluso no es que no le estén dando recursos a los creadores, también le están dando recursos a los creadores, pero no todo el recurso, ¿no? Una parte del recurso se está enfocando en el desarrollo de estos espacios híbridos, en donde la gente tenga la posibilidad de ir a producir su contenido del tipo que sea, y el otro recurso se está distribuyendo a la gente para que tenga la posibilidad de adquirir los materiales o lo que necesite para sacar adelante su proyecto. ¿Qué sugerencias o propuestas harías de políticas culturales para esta época? Bueno, yo creo que finalmente una cosa interesante que deberíamos hacer sin ninguna duda, quienes estamos en el servicio público, es generar grupos de análisis con investigadores, con creadores, con promotores, con gestores, con funcionarios públicos, mesas de diálogo y de análisis de cómo se ha ido enfrentando esta situación de pandemia y cuáles han sido las respuestas, cuáles han sido las políticas públicas y realmente qué resultado han tenido y qué cosas se corregirían. Yo creo que es un buen tiempo para reflexionar, analizar, evaluar y generar nuevas propuestas desde una visión multidimensional, ¿no? No solamente desde donde lo veo yo o donde lo veas tú o donde lo vea un músico que se quedó sin chamba, ¿no? Creo que tiene que ser un análisis multidimensional y una respuesta multidimensional. No, más bien es analizar qué cosas han funcionado en otras partes, buscar la manera de que se puedan adaptar a la realidad de nuestro país y adaptarlo y ser capaces de verdad de generar nuevas propuestas pensando en nuevas realidades, ¿no? ¿Cómo afecta y afectará la pandemia en el desarrollo cultural de las comunidades? En un principio yo creo que fue un golpe muy duro porque las comunidades generalmente generan contenidos y tienen la posibilidad de distribuirlos en sus fiestas, a donde va la gente, donde puedes no solo exponer tu música, tu danza, tu ritual, sino también aprovechar para vender algunos productos y tener un recurso económico de regreso, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí fue muy duro para las comunidades, muy duro, pues porque perdieron esa posibilidad.
que ahora de alguna manera se está recomponiendo, digamos, ¿no? Con todas las medidas sanitarias, etc. Pero, por otro lado, que te digo que me encanta porque las comunidades no dejan de ser creadoras y no dejan de producir contenidos y no dejan de hacer sus rituales ni sus fiestas, aunque no tengan público de afuera, digamos, se tienen ellos mismos, se tienen ellos mismos. Y a mí me parece que esa retroalimentación entre ellos mismos, a lo mejor en este momento fue sana en el sentido de que muchas veces estas fiestas tradicionales estaban tan llenas de turistas que las mismas comunidades no tenían chance de mirarse a sí mismas, ¿no? Y creo que esto, de alguna manera, permitió esta posibilidad, ¿no? Lo comunitario es colectivo, es interacción en el espacio común. ¿Qué alternativas de reunión de creación colectiva vislumbras frente al contexto actual? Digamos que ahí yo no hablaría de alternativas de creación colectiva, porque como te decía antes, la comunidad no dejó de generar su producto cultural, no dejó de generar su vinculación comunitaria, ¿no? Se siguieron relacionando y se siguieron desarrollando desde ese punto de vista colectivo comunitario propio, dentro de su circunstancia y dentro de su espacio territorial, ¿no? Y lo que perdieron fue la posibilidad de la vinculación colectiva con el otro colectivo, el colectivo de afuera, ¿no? Y eso, pues, ahí sí que no hay alternativa, porque si tú generas ese otro encuentro, digamos, esa otra vinculación, tienes que generar un espacio donde esa comunidad que se cuidó, que se mantuvo resguardada, la pones en peligro si la pones en un espacio colectivo público donde pueda haber la posibilidad de relacionarse con otros colectivos que no se cuidaron igual. Y lo que aprovechamos de hacer fue grabar, hacer videos, etcétera, para poder circular esas fiestas y esos rituales entre las comunidades que normalmente asistían a este tipo de actividades, ¿no? Y también porque estas comunidades, como te decía antes, en su gran mayoría tienen familiares que viven allende las fronteras del país y que vienen anualmente a las fiestas tradicionales, ¿no? Sí generamos productos audiovisuales para que ellos pudieran compartir vía sus equipos de teléfono con sus familiares y con la gente que no pudo asistir y participar ahí, ¿no? Entonces, finalmente también terminas utilizando de alguna manera la tecnología para generar ese otro espacio, digamos, en el aire, ¿no? De relación. Y esto me recuerda mucho me hace reflexionar sobre un trabajo muy interesante que ha hecho un antropólogo mexicano que se llama Federico Bécera, que se dedicó muchísimos años a trabajar sobre las comunidades radiofónicas, las comunidades que estaban en el aire, pues finalmente, en las ondas de la radio, en donde de manera muy interesante se mantenían los idiomas mexicanos, con gente que vivía en Estados Unidos que hablaba inglés y que hablaba, por ejemplo, otomí, pero no hablaba español, ¿no? Entonces, cómo estas comunidades virtuales, cómo estas comunidades, y en este caso tecnológicas, digamos, digitales, pueden ayudar a preservar la lengua, la cultura, las tradiciones, etcétera, a pesar de no tener una relación física o de acercamiento físico, ¿no? ¿Qué agentes culturales serán indispensables para incidir en la realidad actual? Yo creo que todos, ¿no? Pero yo partiría por decir que
aquellos que son empáticos, sensibles y que se han procurado y han tratado, digamos, de actualizarse, capacitarse y tener la posibilidad de acceder, utilizar, aprovechar la tecnología. Creo que en todos los tiempos, en todas las circunstancias, lo más importante que debe tener un gestor es su calidad humana. Eso es lo más importante. Y yo creo que la pandemia, en muchos casos, hizo que la gente reflexionara sobre eso, ¿no? Sobre el valor que tiene la calidad humana y la sensibilidad y la capacidad de ser empáticos, ¿no? Pero aparte de eso, sí necesariamente actualizarte, profesionalizarte y aprender a utilizar recursos que antes no utilizabas. No solo para ti como promotor y gestor cultural, sino para ti justamente como vínculo entre estas comunidades que no han tenido esta posibilidad y el público, ¿no? Porque finalmente, aunque queramos o no, todos los que trabajamos en el sector cultural necesitamos ese vínculo con el público, ¿no? No solo los creadores que lo necesitan como un alimento vital, ¿no? Las instituciones, los promotores, los gestores, necesitamos que se genere ese vínculo, porque finalmente ese vínculo es el que genera el espacio en donde se dan las interacciones, las retroalimentaciones, etcétera, ¿no? Si no nos preocupamos por generar estos vínculos, por restablecer estos lazos de intercambio, y no nos preocupamos desde el punto de vista humano, estamos dejando de hacer nuestro trabajo, ¿no? Y ya nuestro trabajo no tendría sentido. Pues, ¿qué sentido tiene un gestor cultural que trabaja para él solo? No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante, la calidad humana, la capacidad de vincularse, la empatía, la capacidad de ponerte en el lugar del otro y junto con el otro generar soluciones y generar posibilidades y restablecer ese espacio que ya no sabemos si es público o es privado, en donde se dan esas interacciones.